Hola, buenas noches, feliz noche a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Gabriela Colmenares, soy profesional en contaduría pública, tengo aproximadamente unos 7 años con el manejo avanzado del Excel y esta noche vamos a ver el tema de cómo diferenciar una tabla de un rango de datos y cómo hacer tablas dinámicas en Excel. Entonces, para las personas que no estuvieron la semana pasada, no se preocupen que aunque es continuación del tema, esta clase la pueden entender perfectamente sin haber visto la clase anterior. Bien, entonces, bueno, muy contenta de poder compartir esta noche con ustedes. Procedo a compartir mi pantalla para que comencemos con el ejercicio. Creo que sí, ya se está compartiendo. Ustedes me confirman si sí pueden ver mi pantalla. Recuerden que me pueden decir sí, si se ve o no se ve, para yo poder arrancar con el ejercicio. Sí, se ve. Sí, perfecto. Entonces, bueno, Perfecto. Para las personas que no estuvieron la semana pasada, ¿qué hicimos? Comenzamos viendo un ejercicio sobre una empresa que vende zapatos. Bien, es simplemente, fíjense que aquí están los datos, simplemente como si yo llevara la contabilidad de una empresa, ¿verdad? Hice este rango de datos, tengo fecha, el código del producto, el nombre del producto, que pueden ser zapatillas deportivas, tenis casuales, la categoría, si es para dama, niño, si es para caballero más adelante, la región de ventas, el vendedor, la cantidad vendida, el precio por cada unidad y los ingresos totales, que sí fue una fórmula que aplicamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, ¿qué es el Excel? El Excel es una poderosa herramienta de cálculos que no solamente me sirve para yo hacer unas tablas, que es lo que normalmente suele hacer la persona que no ha tomado clases de Excel, anotar los datos y sacar la cuenta con la calculadora. No, eso no se hace así. El Excel, además de hacer, digamos, estos rangos con bordecitos bonitos que nos ayudan a mantener la información organizada, también nos permite hacer cálculos. Y por eso les decía al principio que es una poderosa herramienta de cálculo. Para ustedes que están empezando, siempre me encuentro con estudiantes muy nuevos que no, yo no quiero hacer fórmulas, me da miedo, no me gusta, pero es que allí es donde está el potencial que ustedes tienen que aprender a dominar del Excel, ¿verdad? Hoy particularmente vamos a hablar de las tablas dinámicas, qué son las tablas dinámicas, cómo hacerlas, cómo diferenciarlas de un rango de datos. Y ya la próxima semana, que sería la clase número 3 y final, sí veríamos un poquito lo que son las fórmulas. Bien, si usted no, definitivamente las fórmulas no es para mí, con las tablas dinámicas puede lograr sacar resúmenes de la información, presentar la información a otra persona y no es para nada difícil. Bien, ya con esta introducción, ahora sí comencemos con el ejercicio. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Lo que son tablas y tablas dinámicas, que son diferentes. Generalmente, para las personas que bien sea que trabajen en una empresa o lleven la contabilidad de su propio negocio, llenan este tipo de formatos que son totalmente válidos, ¿verdad? ¿Cómo empiezan? Empiezan llenando estos cuadritos, les ponen por aquí rayitas en la parte de arriba, ¿verdad? Y comienzan a llenar la información hacia abajo, que está perfecto, ¿verdad? Sin embargo, a este tipo de información, así como está, es mal llamado tablas. Esto como tal, esta información que está aquí, no es una tabla. Así usted le ponga, no, pero es que yo le puse estas rayitas aquí, por ejemplo, me voy aquí en la cinta de opciones, en la parte de arriba, en el segmento inicio. Si yo le pongo estas rayitas, usted dice, no, pero es que esto es una tabla, ¿cómo no va a ser? Y yo le digo, no, eso no es una tabla, eso es un rango de datos. Y eso justamente es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. La semana pasada yo les comentaba cómo armar esta información, ¿verdad? Cómo voy a escribir, cómo voy a armar una formulita muy sencilla. Voy a hacer un pequeño repasito solamente. El Excel me permite hacer las 4 operaciones básicas y muchas otras, ¿no? Solamente voy a hacer hincapié en estas 4 para que ustedes se lleven la información completa. Por ejemplo, aquí tengo la cantidad vendida de cada unidad y tengo el precio unitario. Bien, entonces, si quiero saber los ingresos totales,
para yo ingresar una fórmula en Excel, así sea la más sencilla, yo debo comenzar esa fórmula con el signo igual. Bien, o también lo puedo hacer con el signo más. Yo particularmente utilizo el signo más por gusto. O sea, porque para apretar la tecla igual tengo que apretar dos teclas. Tengo que apretar Shift y tengo que apretar la tecla 0. Mientras que si utilizo el más para comenzar una fórmula, solamente tengo que apretar una tecla. Solamente tengo que apretar el más. Bien, entonces cuando yo comienzo con la tecla más o con el símbolo de igual, yo le estoy indicando al Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Bien, en este caso lo que quiero es multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario. Entonces, no voy a escribir 10 por 97,000, que lo he visto mucho, no, porque esto a usted no le sirve para todas las filas, eso le serviría solamente para esta fila. Entonces, como yo lo voy a trabajar de forma muy inteligente, yo pongo el signo más y con el mouse selecciono el 10, fíjense. Él digamos, me pone esto con colores y así como que deslumbrante y con rayitas. Eso es porque está haciendo referencia a esa celda. ¿Cómo le indico al Excel que viene una multiplicación? Con el signo de asterisco o el signo por. Con ese ya el Excel sabe que viene una multiplicación. Y con el mouse selecciono los 97,000. Listo, Enter. Yo rapidito puedo saber que 97,000 por 10 son 970,000, que fue en efecto el resultado que me dio aquí. Pero como yo no voy a repetir esta operación para 150 filas, que es lo que tiene este archivo, yo lo que hago es que me paro encima de la celda y me voy a la esquinita y cuando me aparezca esa crucecita negra allí, fíjense, esta que me aparece aquí, cuando me paro en la esquinita, le doy doble clic. Y a lo que le doy doble clic, él me hace un autorrelleno. Es decir, me copia esa fórmula que yo apliqué para una determinada fila, lo aplica para todas las filas hacia abajo. Entonces, fíjense que yo ya no tuve que calcular uno por uno, sino todas en total. ¿Cómo sé que eso quedó bien? Le doy doble clic, por ejemplo, aquí encima de este 11 millones, le doy doble clic y él inmediatamente allí me aparece que está multiplicando el 89 por los 126,000. Eso fue básicamente lo que vimos la semana pasada. Yo les mostraba a ustedes cómo armar esta información. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a entrar en materia como tal. ¿Qué es una tabla y qué no? Para eso, me voy a abrir aquí una hojita. Si quiero abrir una hojita adicional de Excel, lo que hago es que le doy este signo más. Y voy a comenzar aquí. ¿Qué es una tabla? No es una tabla, para ir haciéndole los dos ejemplos. Y sí es una tabla. Cuando yo lleno esta información, aquí por ejemplo, fecha, descripción, solamente voy a poner algunas columnas para hacerles el ejemplo. Producto y precio, un ejemplo. Vamos a ponerla 10 de octubre de 2024, descripción, unos zapatos deportivos. Esto es simplemente el ejemplo. Tenía que ponerlo al revés, producto para acá. Y en lugar aquí de producto vamos a poner código. Y código, un ejemplo, el 2, un ejemplo. Ese es el código del producto. Y el precio es 120,000 pesos, por ejemplo. Bien. Entonces, generalmente cuando ustedes llenan esta información, me la voy a copiar solamente para tener más datos. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Agarra esto y le pone a esto que es una tabla. Y yo le digo, no, eso no es una tabla. Esto es un rango de datos. Esto es un rango de datos al cual usted le dio un formato de bordes. ¿Cómo le doy este formato de bordes? Cuando usted le pone estas rayitas y aquí dice bordes. Ahora bien, ¿qué sí es una tabla? Me voy a copiar esta información con control C, recuerden los atajos de teclado, y aquí lo voy a pegar con control V. Bien, él se me pega así sin formato, pero yo aquí a esta columna le doy el formato de fecha, aquí, para que me aparezca con la fecha. Ahora bien, y aquí le doy el formato de número decimal. Ahora bien, ¿cómo es una tabla? Yo me paro aquí, selecciono toda esta información y me voy aquí arriba a la cinta de opciones, insertar, y fíjense que él aquí me dice tabla. Entonces yo ahí
selecciono mis datos, él me los pone así punteados como si se movieran, me está haciendo referencia a que está seleccionando esos datos y de esta forma sí es una tabla. Cuando le doy a aceptar, fíjense lo que pasa. Esto sí es una tabla. ¿Cuáles son las principales características de lo que sí es una tabla y lo que no? Número uno, me aparecen automáticos estos filtros que fíjense que aquí no me aparecen. Entonces, esto es mucho más cómodo para mí cuando yo quiera revisar la información, cosa que no me aparece en esta tabla, ¿verdad? Eso es número uno, que me aparece un filtro automático. Número dos, si yo agrego información en esta hoja, en esta sección, en este rango, por ejemplo, vamos a agregar varios días. Vamos a agregar el mismo producto, o bueno, agrego otro. Solamente es para hacer el ejemplo. Ahora este es un zapato casual, por ejemplo. Fíjense que aunque yo voy agregando información, yo manual tendría que venir a ponerle las rayitas. Pero cuando trabajo con una tabla dinámica, fíjense lo que pasa, que él me extiende el formato de forma automática. Yo no tengo que ponerme a ponerle color a cada celda, sino que fíjense lo que pasa. Él inmediatamente, sin que yo se lo diga, me va ampliando el rango de datos, me va ampliando esta información. Si yo sigo agregando datos, él sigue. Momento que. Listo, aquí. Si yo sigo agregando datos, él me sigue ampliando esos formatos. Entonces, diferencias entre un rango de datos, que es este, y una tabla real de Excel, es uno, me aparece un filtro automático que no me aparece aquí en el rango de datos. Dos, me amplía el formato sin necesidad de que yo le tenga que estar poniendo color. Por ejemplo, si yo decidiera con este rango de datos imitar esta tabla, entonces yo tendría que venirme fila por fila a ponerle color. Imagínense eso, no, se me va la vida ahí poniéndole color a esta tabla, a este rango. En cambio, aquí, si yo llego y agrego otro día, por ejemplo, fíjense, me sigue ampliando el rango. Bien, ese es el número 2. Y número 3, y ya yo les voy a dar espacio para las dudas, es, voy a poner aquí total ventas. Mentira, vamos a poner cantidad. Cantidad y total ventas. Entonces aquí le voy a poner un ejemplo. Voy a poner varias cantidades aquí al azar. No estoy siguiendo ningún patrón en específico. Y si yo quiero el total ventas en este rango de datos, fíjense qué pasa. Yo tengo que venirme, ¿cómo voy a calcular el total ventas? Precio por cantidad. Entonces pongo el más de la fórmula, precio por cantidad, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Recuerden que es muy sencillo, que les expliqué ahorita. Ahora bien, para que se me calcule para el resto de las filas, yo tendría que hacer esto, pararme aquí y darle clic para que él me corra la fórmula y me haga el cálculo para todos, ¿bien? Porque aquí me da 0 porque no puse ningún precio. Pero ¿qué pasa cuando yo lo hago directamente en una tabla? Esto es un rango, recuerden. Si yo lo hago directamente en una tabla, fíjense lo que ocurre. Yo voy a escribir aquí cantidad. Número 1, me amplía el formato. Aquí no me lo amplió. Aquí en una tabla, sí. Total ventas. Cuando agrego otra columna, se me agrega solito. Ahora bien, voy a igual poner unas cantidades aquí cualquiera al azar para hacer el ejercicio con ustedes. Fíjense lo que pasa cuando yo multiplico en una tabla propiamente de Excel y no un rango de datos. Cuando me paro aquí en total ventas, pongo mi signo de más para multiplicar, selecciono los 120. Número 1, voy a ampliar aquí, en un momento, para que lo puedan ver mejor. Cuando trabajo con una tabla, él le da a toda la columna el nombre que tiene como título esa columna. Entonces, cuando yo cuando le doy más y escojo los 120,000, él me pone entre corchetes precio. Eso está haciendo referencia a esa columna de precio. Bien, cuando ustedes vean una multiplicación así, es para que sepan que está multiplicando dentro de una tabla y está multiplicando esa columna en específico. Bien, fíjense, precio, y entonces me agarra como si fuera la columna completa. Lo trabajo de la misma forma. Le pongo el por o el asterisco, lo multiplico por cantidad, fíjense, y
Lo mejor con las tablas dinámicas es que usted no tiene que repetir la fórmula, ni darle autorrelleno, ni nada, sino que fíjense, cuando yo le doy Enter, él me calcula automático para toda la celda. Aquí a mí lo que me queda es ponerle formato de número decimal para que pues se pueda leer mejor, porque aquí pues es muy difícil leer que dice 120,000. Pero si yo le doy aquí a los 3 puntitos arriba en la cinta de opciones, fíjense cómo uno me calculó automático para todas las filas y dos, pues le puse un formato. Bien, entonces hasta este punto, haciendo la comparación entre lo que es un rango de datos, porque esto es un rango de datos, y lo que es una tabla, no tabla dinámica, tabla, solito, sin apellido. Lo que es una tabla, ¿quién tiene dudas? Para ir aclarándolas de una vez. Recuerden, me pueden ir comentando, me pueden ir preguntando. Todo claro, profe. Sí. ¿Todos claros hasta este momento? Yo quiero hacer una pregunta, Por supuesto. pero no es de eso, sino que, por ejemplo, cuando uno está en una tabla, uno le puede ingresar a una columna de eso, es una lista desplegable, ¿o no? O ya como eso tiene un filtro arriba. No, ya aquí no se puede ingresar una lista desplegable. Ah, Aunque no lo he intentado, vamos a probarlo. Nunca lo he intentado, nunca me ha llegado el caso. Vamos a agregarle una columna de mes, por ejemplo, mes. Y vamos a limitar los meses solamente. Vamos a poner aquí enero, febrero. La persona que me pregunta ya conoce el tema de listas desplegables. Para los que no, los pongo un poquito en contexto. Lista desplegable es que usted no pueda ingresar la información cualquiera que usted en una celda, o sea, cualquier información, sino que está limitado a una lista. Es decir, aquí donde dice mes, yo lo voy a limitar que solamente pueda poner enero, febrero, marzo. Entonces, para eso, yo utilizo una parte del Excel, un menú que se llama lista desplegable. Me paro encima de la celda. Siempre lo he hecho fuera de tablas, o sea, en un rango por ahí cualquiera. Nunca lo he hecho dentro de una tabla dinámica. Entonces, vamos a ver si nos deja. Si nos deja, maravilloso. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar una lista desplegable dentro de una tabla. Y si no nos deja, entonces ya sabemos que no se puede y de una vez ustedes aprenden cómo hacerlo. Entonces, me paro aquí en la celda donde quiero hacerlo. Me voy aquí donde dice datos. Me voy, recuerden que estoy en la cinta de opciones, me voy aquí donde dice herramientas de datos y en mi caso solamente me aparece el icono como con unas celdas y un chulito así de bien. Pero en el caso de ustedes que tengan otra versión de Office, puede aparecer el nombre completo que se llame validación de datos, así como está aquí. Entonces yo le doy allí encima, me sale este cuadrito que se llama validación de datos y él me pregunta, ¿permitir cualquier valor? Y yo le digo, no, cualquier valor no, lo vamos a limitar a una lista. Bien, entonces él me pregunta, ¿esa lista dónde está? Que es cuando me aparece esto de origen. Entonces yo le doy aquí a esta flechita, selecciono estos datos porque solamente lo voy a limitar a enero, febrero y marzo. Me regreso y le doy a aceptar. Y fíjense que sí se pudo. ¿Cómo sé que sí se pudo? Porque me aparece una flechita aquí. Cuando yo me paro por aquí abajo, fíjense que no me aparece ninguna flechita. Pero cuando me paro aquí, sí. ¿Y cómo hago para correr esta flechita? Porque no lo voy a hacer celda por celda. Simplemente me paro aquí en la esquinita y lo corro. O bueno, también le puedo dar control C y lo pego. Control V. Bien, ahora fíjense que todas las celdas tienen esta lista desplegable. ¿Cómo sé que funcionó? Fíjense, si yo trato de escribir junio, por ejemplo, me sale un aviso. Este dato no coincide. Ah, pero si trato de poner, por ejemplo, febrero, ahí sí me deja. ¿Y qué es lo mejor? Esto sirve mucho para cuando varias personas trabajan con un mismo archivo de Excel. Entonces yo tengo miedo de que me lo dañen, entonces yo limito la información que pueden escribir en esas celdas.
Entonces le hago así como un menú, como si estuviéramos dentro de una página web donde seleccionan varios nombres o meses en este caso. Entonces fíjense que cuando me paro aquí en la celda y le doy a la flechita, solamente me deja la opción de escribir enero, febrero, marzo. Yo puedo escoger cualquiera de los tres o también lo puedo escribir. Fíjense, puedo escribir enero. Lo que no puedo escribir es un nombre diferente al que está en esta lista. Bien. Entonces, para la persona que me preguntó, sí se puede incluir una lista desplegable dentro de una tabla. Si es su caso, entonces, perfecto. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Les queda claro el tema de qué es una tabla? Perdón, qué no es una tabla. Esto es un rango de datos. Esta información yo se las comparto. Esto es un rango de datos. Y esto de aquí al ladito sí es una tabla. Entonces, ay, pero ¿por qué comenzamos por ahí si usted dijo que era una tabla dinámica? Sí, pero para hacer una tabla dinámica, yo tengo que tener la tabla bien. Algunas personas hacen las tablas dinámicas directo del rango de datos, pero yo no se los recomiendo porque la información que ustedes ingresen de aquí para abajo, por ejemplo, su tabla dinámica no se las va a leer. Yo ya les voy a mostrar qué es lo que sucede. Entonces, siempre, antes de hacer una tabla dinámica, hay que hacer la tabla. Bien, entonces, ya sabiendo esta información, ya conociendo qué es una tabla, regresémonos a la hoja información ventas. Y yo escuché por allí el chat de las preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Adel me colabora para ver si hay alguna pregunta sobre el tema. Si no, yo vengo y lo reviso. Vamos a ver. Ah, listo. Alguien solamente me escribía que le gustaba mucho el Excel. Listo. Continuemos. Entonces, tenemos hasta este momento esta información es un rango de datos. Alguien aquí tuvo unas ventas durante el día, es muy común. Emprendedores que empiezan a llevar sus negocios hacen este rango de datos y eso está perfecto, ¿cierto? Solamente que aquí ustedes van a dar un paso adicional para transformar esta información y poder analizarla. Porque aquí perfecto. Yo sé que, por ejemplo, el 5 de enero, aquí en esta fecha, para la categoría de damas, yo vendí un par de zapatos, lo vendió la vendedora Ana Martínez, vendió 10 pares a un precio de 97,000, ¿verdad? Pero yo ahora les digo, les pregunto, ¿pero cuáles fueron las ventas totales de Ana Martínez, por ejemplo, de esa vendedora? Con la información, así como está aquí, yo no lo puedo saber. O, por ejemplo, ¿cuáles fueron las ventas del día? ¿Cuáles fueron las ventas de solamente la región de Antioquia? Así como yo tengo los datos, es muy difícil saberlo, es muy difícil llegar a esas conclusiones, ¿cierto? Pero si yo hago una tabla y posteriormente hago una tabla dinámica, esa información sale solita. Entonces, vamos a convertir este rango de datos en una tabla. ¿Cómo lo hago? Simplemente me puedo parar en cualquier lado de este rango de datos, ¿verdad? Me voy a parar por aquí, en cualquier celda, siempre y cuando esté dentro del rango. Me paro aquí. Me voy donde dice insertar. Recuerden, lo voy a convertir en tabla y luego en tabla dinámica. Entonces, siempre, para yo hacer una tabla dinámica, ¿qué necesito? Primero la tabla. Entonces, ya tengo aquí el rango de datos. Me paro aquí encima, le doy aquí donde dice insertar y le doy donde dice tabla, ¿verdad? Y él solito, el Excel solito, me identifica dónde están mis datos. Fíjense, él me dice, ¿será toda esta información que está junta? Yo reviso hasta abajo, que eso sí sea, sí, fíjense que llega hasta el último dato. Aquí en este cuadrito me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Y sí, efectivamente, estos son mis encabezados. Entonces yo le digo aceptar. Y fíjense, me lo convirtió en tabla, ¿verdad? ¿Cómo sé que es una tabla? Fíjense, trae su filtro. Si yo agrego una columna aquí al lado, él me va a ampliar ese rango. Vamos a agregar una columna que se llame mes, por ejemplo. Ajá, fíjense, me lo amplió. En este caso yo no necesito eso, entonces simplemente para deshacer eso que hice, le doy control Z, ¿verdad? Control Z nuevamente. Y lo otro que se me faltaba comentarles es que, ay, profe, a mí no me gusta ese color azul, que se ve muy feo. Póngale el color que usted quiera. Se va aquí donde dice diseño de tabla
y sobre todo usted puede escoger aquí el que mejor se adapte a su gusto. Habrá personas que no, yo quiero eso lo más plano posible, con menos color, porque esta es una empresa seria. Pero habrá otras personas que digan, no, si mi empresa es de desayunos, de cumpleaños, yo lo que quiero es que tenga color. Entonces usted se va y busca pues el color que mejor representa a su empresa. Entonces en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, este. A mí este es el que más me gusta. Combina un poquito de color, pero no deja de ser formal porque combina con gris. Bien, entonces yo ya tengo la tabla allí, ¿verdad? Hasta este momento, o sea, todo lo que hace la tabla sencillamente lo podría llevar igual en un rango de datos, ¿cierto? Más allá de que me amplíe el formato, que me lo ponga azul o gris o verde, pues no me ha dado ningún otro, digamos, valor adicional, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor adicional que me va a proporcionar esta tabla? Esa parte o ese apellido de dinámico. Bien, entonces, voy a ir con calma. Este paso yo lo voy a repetir para las personas que le queden dudas. Bien, entonces, ya tengo mi tabla, ¿cierto? Me paro encima de la tabla, aquí, me voy donde dice insertar, aquí arribita, y le voy a decir donde dice tabla dinámica. Bien, entonces me pregunta aquí, de una tabla o rango, fíjese cómo el mismo Excel lo separa. Una cosa es una tabla y otra cosa es un rango. Bien, y la otra opción que me da es desde datos externos de origen, pero no, eso es para programadores y demás. En este caso, yo le voy a decir que me va a insertar una tabla dinámica desde una tabla o rango. Yo le doy allí. Él solito me identifica que esta es mi tabla y me dice, ¿es la tabla 2? Y yo le digo aceptar. Él automáticamente me lanza para esta nueva hoja. Fíjense que él automático me abre esta hoja 2. Bien, ¿qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas es, digamos, un elemento del Excel que me permite manipular la información o convertirla de acuerdo a lo que yo necesito. Me permite hacer una suma también de los datos. Por ejemplo, aquí yo voy a poder saber cuáles fueron las ventas del día o las ventas de por región, cosa que no puedo hacer si solamente veo la tabla. Bien, entonces el automático me abrió esta hoja 2 que se llama tablas dinámicas, ¿cierto? ¿Qué es la tabla dinámica? Fíjense, al principio me muestra como este cuadrito aquí que no tendría mucho sentido. Viene acompañado de este menú. Voy a ampliarlo grandote aquí. Fíjense, aquí arriba me muestra en esta parte cada una de las columnas que tiene mi tabla. Fíjense, tiene fecha, código, nombre del producto. ¿De dónde salieron esos nombres? Esos nombres salieron de la hoja información venta. Y es igual, fíjense, fecha, código, nombre del producto, categoría. Esas son las mismas columnas o los mismos nombres que yo tengo aquí en la hoja 2. Bien, fíjense, fecha, código, nombre del producto, categoría. ¿Qué tengo aquí en la parte de abajo? Tengo 4 secciones principales que me van a ayudar a organizar la información. Tengo la información que va organizada en filas, es decir, hacia abajo, en este segundo cuadro o tercero, si lo cuento de derecha a izquierda. Tengo la sección de columna, es decir, la información que se organiza a la derecha. Bien, tengo los valores aquí, este último cuadrito, que es donde yo voy a poner aquellas columnas donde hayan números, donde hayan valores, donde hayan datos que yo pueda sumar, restar, multiplicar, donde pueda hacer operaciones. Bien. Y esta última sección que se llama filtro, su mismo nombre lo dice, me permite filtrar. Si yo, por ejemplo, solamente quiero ver las ventas de la región Antioquia, yo con poner este filtro ya puedo saber cuánto fue el total de ventas. Bien, entonces vamos a comenzar a armar mi tabla dinámica una vez conociendo el menú. Este es el menú. Yo digo, bueno, yo lo que quiero ver son las ventas por día. Entonces, ¿qué hago? Me bajo fecha, fíjense. Lo puedo hacer de 2 formas. Él me da un cuadrito aquí. Yo le puedo dar clic y él inmediatamente me reconoce, me sugiere, más que me reconoce, me sugiere que posiblemente yo quiera tener los meses en la fila. Fíjense cómo me los organizó inmediatamente. O también lo puedo hacer así, voy a darle control Z. También, la primera opción fue que le di así clic, pero la otra opción es que yo lo jale, fíjense, él me aparece aquí como unos
una crucecita, ¿cierto? Con puntitas. La otra opción es que yo le dé clic aquí encima, lo agarro con el mouse y lo jalo. Y lo suelto aquí en filas. Pero en filas porque es la recomendación del Excel, ¿verdad? Pero yo también pudiera tenerlo, fíjense, lo jalo, lo pudiera tener en columnas, por ejemplo. Bien, por eso se llama dinámico, porque me permite mover la información. O sea, no, como yo se los explique aquí, no necesariamente es como ustedes lo quieran ver. Entonces, ustedes pueden variar con eso. Entonces, en este caso, sí vamos a seguir la recomendación del Excel. Las fechas me sirven más si las pongo en las filas. Aquí. Fíjense cómo el Excel automáticamente me separa. Me separa la fecha en días y me lo separa en meses. En este caso, no queremos ver las fechas, las ventas por día, porque sería muy extenso. Vamos a dejarlo solamente por meses. Entonces, como él me da 3 opciones aquí, yo lo que hago es quitar lo que me sobra. Y ya, fíjense, lo dejo. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ahora bien, quiero ver aquí al ladito las ventas, porque al final de cuentas lo que quiero con esta tabla dinámica es ver el resumen, o sea, ver las ventas totales por mes, por categoría, por vendedor. Entonces lo que hago es que fíjense, ya tengo los meses aquí en la parte de filas. ¿Qué hago? Voy a buscar las ventas totales o los ingresos totales en este caso y le doy clic aquí y me lo traigo con el mouse aquí a valores. Y listo. Él me lo está mostrando aquí todo sin formato, sin nada, pero ustedes simplemente seleccionan aquí, le dan aquí con el botón derecho del mouse, le dan clic, le dan formato de celda y simplemente le ponen con número y que use separadores de miles. Y ya él me lo muestra en una forma más fácil de leer. Entonces, fíjense, de esta forma, con una tabla dinámica, yo puedo saber rápidamente cuáles fueron las ventas de enero, de febrero, de marzo. Fíjense que el mejor mes para esta empresa hasta este momento ha sido abril, con 297 millones. Voy a hacer la pausa aquí. Las personas que tienen dudas de cómo crear la tabla dinámica, este es el momento, porque ya después voy a seguir avanzando para que aprovechen de preguntar. Le voy leyendo aquí sus chats. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, alguien levantó la mano ahorita. Sí, por supuesto. La persona que levantó la mano. ¿Cuál es su duda? Les doy unos minutos más. ¿Alguien tiene duda o todos están claros de cómo crear las tablas dinámicas? Por favor, ¿lo puede repetir? Todo lo que Repito desde dónde. desde la fecha, de cómo armó lo de las fechas. Listo. Gracias. Voy nuevamente. Yo estoy aquí. De hecho, voy a eliminar esta hoja para que se me cree de nuevo. La eliminé. Yo estoy aquí en la tabla, ¿cierto? Y yo digo, rayos, yo quiero saber el total de ventas por mes, pero así con esta tabla como voy. De hecho, la semana pasada alguien, no sé si esa persona está aquí, me preguntó que cómo hacía para ver, por ejemplo, el total de un tipo de zapatilla. Y yo le dije, o sea, lo podemos hacer con una fórmula que creo que la dejamos por aquí, dejamos esta fórmula por aquí, donde, bueno, yo les expliqué cómo hacerlo y les dije, con fórmula puede ser un poquito complicado, pero con las tablas dinámicas, que es lo que estamos viendo en este momento, sale súper rápido, ¿verdad? Entonces, ya tengo aquí mi tabla seleccionada, ¿cierto? Me voy aquí a insertar, voy a agregar una tabla dinámica, de una tabla o rango, tabla 2, aceptar. Él inmediatamente, recuerde, me crea la hoja automático, ¿cierto? Ahora bien, yo quiero que las fechas se me acomoden hacia abajo, ¿sí? En las filas. Entonces, yo les comentaba que aquí las tablas dinámicas, este menú, esta cosita de aquí que estoy moviendo, es el menú de la tabla dinámica y que tiene 4 secciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo necesite la información, yo voy a organizar estos datos aquí, ¿verdad? En este caso, quiero que las fechas me queden una abajo de la otra, es decir, en las filas. Entonces, como yo quiero que me queden en las filas,
yo debo arrastrar fecha para esta sección, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me voy con fecha, busco agarre fecha, me paro encima con el mouse, fíjense, lo estoy moviendo aquí, agarro fecha y lo jalo aquí a filas. Y el automático me lo trae. Si yo le doy aquí al más, aquí donde dice enero, déjenme ampliar esto un poquito. Aquí él me sale con más, pero es porque él me está desglosando todas las fechas, ¿verdad? 5 de febrero, así. En este caso, yo no necesito todos los días porque se volvería muy extenso. Y como el Excel automático me desglosa aquí días, mes y fecha, entonces ¿yo qué hago? Quito lo que no necesito y dejo solamente los meses, así como están aquí. Pero al final de cuentas, yo no quiero ver solamente los meses, porque pues yo para qué necesito saber que aquí está enero, febrero, marzo, abril. Yo lo que necesito son las ventas, los datos aquí al ladito. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y ubico primero la columna que tiene los resultados que necesito, ¿verdad? En este caso son ingresos totales. Entonces, los ingresos totales los jalo hacia valores porque necesito que se sumen. Pero, ¿qué pasa si ustedes, ay, profe, pero en teoría no debería estar en columna? Fíjense lo que pasa. Si yo agarro ingresos totales y los jalo a columna, voy a achicar esto un poquito, entonces fíjense cómo eso se me organiza así. Y así a mí eso no me sirve. De hecho, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿yo para qué necesito un 700.000 aquí arriba? Yo en realidad lo necesito es aquí, abajo. Entonces, ¿qué hago? Aquí en mi tabla dinámica o en el menú, aquí, fíjense, muevo ingresos totales para abajo, para valores. Y voilà, ahí inmediatamente me los muestra. El plus que les comentaba es que la verdad es muy difícil leer estos datos así sin separadores de miles. Entonces simplemente selecciono toda la, digamos, toda el área donde están los datos, le doy aquí con el mouse, le doy formato de número, le doy número aquí, le doy usar separador de miles y listo. Y mucho más fácil, fíjense. Aquí fueron 970.000. Las ventas fueron aumentando, por ejemplo, en marzo hay un aumento desproporcionado de 214 millones en relación con febrero, ¿verdad? Y las tablas dinámicas me permiten hacer este tipo de análisis. Entonces, si a mí me pidieran investigar qué está pasando, yo tendría que empezar a revisar los productos para ver por qué tengo este aumento tan, fíjense, tan elevado. De febrero cerré con 4 millones de ventas, pero en marzo tengo 214 millones. Y bueno, hago un paréntesis, esto es un ejercicio inventado, ¿no? Pero si fuera de la vida real, yo tengo que empezar a preguntarme si fue que abrí una nueva tienda, antes la tenía, pero en una esquina donde nadie la veía, ahora la tengo en todo el centro, por ejemplo, ahora la gente me ve más, o empecé a vender por internet, hago promociones y 2x1, puede ser. Entonces, esos son cosas que solamente con una tabla dinámica yo puedo revisar. Entonces, si yo me regreso a mi información de ventas, que es donde tengo mi tabla original, yo no puedo ver eso. Yo ni siquiera puedo ver los totales aquí porque no los tengo. Pero si me voy a mi hoja 3, que es donde tengo mi tabla dinámica, sí lo puedo ver. Entonces, oye, pero yo ahora quiero ver las ventas que por productos. O sea, no lo quiero ver así por mes, sino por producto. Tengo dos opciones. Hago otra tabla dinámica, hago otra, o sencillamente me copio esta, o sea, esta tablita, le doy control C, le doy control V aquí al ladito, amplío esta columna para que no me quede tan chiquito y fíjense, aquí ya tengo ahora otra tabla dinámica. Lo que hago es quitar la información que no necesito y dejar la que sí, o agregar la que sí. Entonces, en este caso, ya no me interesa ver los productos por meses, las ventas por meses, perdón, le doy aquí, fíjense aquí en meses, le doy aquí, le doy quitar campo. Y ahora busco dónde están los productos. En este caso, los productos están donde dice nombre del producto. ¿Qué hago? Lo jalo hacia filas. Igual, listo. Cierro esto un poquito, este menú. Y ahora fíjense que aquí tengo las ventas por producto. Yo antes, si solamente viendo esta información, no sabía que tenía unas botas para caballero. Ahora sí lo sé, fíjense, tengo botas de montaña caballero, botas de trabajo, botas de trekking, sandalias playas. Fíjense que tengo una diversidad de productos. ¿Y cuál es como la forma de ir haciéndole check a esto de que sí está bien? El total aquí me dio 716 millones y aquí me dio igual. O sea que es la misma información con la que está trabajando. Lo que está cambiando es la forma de presentarla. Bien,
Entonces, para la persona, si está la de la semana pasada, y si no, pues también le sirve a todos los que están aquí presentes, me preguntaban, ¿cómo hago para ver las ventas totales de cada producto? Fíjense, aquí está. Y lo pude hacer súper fácil con una tabla dinámica y no aplicando fórmulas. Bien, pero si llega otra persona y me pregunta, oye, pero yo también quiero ver las ventas así como están por producto, pero quiero que los meses me queden organizados aquí hacia los lados. Sencillo, puedo hacer una nueva tabla dinámica o sencillamente me copio la que ya tengo. Yo siempre voy a optar por copiármela, porque pues si ya la hice, ¿para qué la voy a volver a hacer, verdad? Me copio la que tengo lista. Eso sí, hay que copiarse todos los datos, toda la tabla. La selecciono toda, le doy control C, me paro aquí al ladito, le doy control V, porque es con V pequeña, amplío aquí para que esto se me vea bien. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo que ahora los meses, vamos a moverme acá, que ahora los meses se organicen aquí a la derecha para yo poder ver, por ejemplo, la bota de montaña caballero, cómo ha avanzado mes a mes. Y aquí podemos revisar por qué ese aumento desproporcionado de un mes a otro de casi 200 millones. Entonces, voy a buscar dónde tengo mes aquí en mis datos, lo tengo aquí de último, y mes lo pongo aquí en columnas. Y fíjense cómo me queda un poquito grande, voy a cerrar esto, pero yo lo que hago es que lo ajusto, fíjense. Ajusto aquí, lo cierro un poquito para que no me quede tan amplio y se pueda ver mejor. Lo abro un poquito más, un poquito más. Cuando les pase eso, que aparezca así como numeral, es porque la celda está muy pequeña. Simplemente la amplío y listo. Fíjense, aquí está el total de las ventas. Toca abrirlo un poquito más porque no se ven los totales. Y ahora bien, fíjense, les comentaba aquí, me regreso para la primera columna, que en febrero cerré unas ventas con 4 millones, pero en marzo cerré con 200 millones, ¿verdad? Entonces, mi labor es investigar por qué ocurrió eso. Cuando yo armo una tabla dinámica con todos estos productos y organizo la información en meses hacia la derecha, es decir, en columnas, yo puedo ver lo que se vendió de cada producto. Entonces ya fíjense que aquí ya me da una idea de lo que sucedió. Yo en enero y febrero no vendí estas botas, no vendía estas botas de trabajo caballero, que fíjense por las ventas se venden muy bien. ¿Cierto? Sigo bajando. De hecho, en enero y febrero solamente vendí este producto que es zapatilla deportiva dama. Entonces, ¿qué me permite a mí hacer con esto? Un análisis en el que yo digo, bueno, posiblemente la empresa enero y febrero estaba comenzando y solamente vendía estas zapatillas. Pero en marzo pidió un préstamo, invirtió en más mercancía, compró todos estos productos y es por eso que en marzo, fíjense que es la columna J, en marzo, las ventas fueron de 214 millones. Bien, entonces, recuerden, aquí el objetivo no es el análisis. El análisis, digamos, es el plus, pero la idea es que ustedes aprendan cómo generar estas tablas dinámicas. Fíjense que me permite un sinfín de análisis que con la simple información así plana yo no podría hacer. Entonces, como resumiendo un poquito lo que llevamos de la clase. Uno, tomar un rango de datos y convertirlo en una tabla. ¿Qué es esto, verdad? Esto que tengo aquí. Luego, esa tabla, convertirla en tabla dinámica, que vendría siendo esto que tengo aquí, todas estas tablas, ¿verdad? Y tres, darle estructura a esas tablas. O sea, usted acomódelas como usted las necesite. Y aquí yo le fui poniendo varios casos, ¿verdad? Esta las necesitaba por mes, aquí la puse. Esta la necesitaba por producto, así la organicé. Y esta la necesitaba híbrida, o sea, una mezcla de que sea por producto, pero también sea por mes. Bien. Entonces, ¿quién tiene dudas hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Todas las dudas son válidas. Bien. ¿Sí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Si vamos bien, también me pueden decir, vamos súper bien. Entonces yo sigo avanzando. Vamos bien. Sí. Ok. Bueno, entonces,
Voy a ir haciendo un resumen aquí. Uno, esta información yo se las envío para que a ustedes les quede. Transformar un rango de datos en una tabla. Bien, luego 2, crear una tabla dinámica. Y número 3, darle estructura a esas tablas dinámicas. Ok, ahora bien, vamos a ver otro puntito de las tablas dinámicas que las personas que han aprendido Excel, digamos, de forma autodidacta, este es un punto el que les voy a hablar a continuación que se les escapa, porque es un poco más, digamos, no se aprende tan fácil, solamente mirando lo que otra persona hizo, ¿no? Supongamos que yo tengo estas ventas aquí de enero, febrero, marzo, abril, mayo, estas que tengo en esta primera tabla, ¿verdad? Que voy a ampliar un poquito más, esta primera tabla. Voy a ingresar aquí unas filas, aquí. Pero yo solamente quiero ver de la región Antioquia, porque recuerden que también yo les comentaba, quiero ver solamente las ventas de Antioquia, no quiero verlas de todas las regiones. Entonces, yo podría hacer esto, fíjense, me voy a copiar esta tabla dinámica, la voy a poner aquí abajo. Profe, no me muestra la pantalla. ¿Cómo? No me muestra la pantalla donde está explicando, me sale solo su foto. Las personas que se conectan desde el celular tienen que buscar la forma, por ahí está la opción, de alternar, que no me vean a mí, sino vean la pantalla. No sé si Adel me puede ayudar en esta parte, que sí sabe mejor cómo explicarles. Vale, les explico, muchachos. Ustedes tienen que irse a la parte de los participantes, donde aparecen como dos personitas. En esa parte donde están los participantes, se van a ir a la primera, donde está la profesora. Van a ver dos, donde se ve ella y donde está la captura de pantalla de ella de la tabla. ¿Ok? Porque yo estoy viendo y aquí yo la tengo fijada para que todos la vean. Pero como lo ven en dispositivos móviles, es necesario que hagan eso. ¿Ok? Lo hacen de esa manera para que puedan ver la pantalla. Sí, eso suele ocurrir con las personas que se conectan desde el celular. Bien, entonces les comentaba, yo me copié esta tabla dinámica que tengo aquí por meses y la pegué aquí abajo, ¿cierto? Y supongamos que entonces yo la quiero ver, no es por meses, sino por región. Entonces, como lo hicimos con las otras tablas, quito meses, perdón, déjenme darle control Z. Quito meses, ya regresé a mi tabla que sin querer la había dañado, quito meses de aquí y bajo región de ventas, ¿verdad? Así. Fíjense que ahora tengo 3 regiones. Tengo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. ¿Cómo sé que está bien? Fíjense, son los mismos totales. Entonces, alguien me va a preguntar, oye, pero yo solamente quiero ver estos 209 millones, pero así, por meses, porque yo soy el vendedor de esa área, por ejemplo, solamente el área de Antioquia, y entonces yo quiero ver cómo se comportaron las ventas en cada mes, pero solamente de Antioquia. No quiero ver las otras regiones. Entonces yo le digo sencillo, eso lo solucionamos con un segmentador. Entonces fíjense, ¿qué es eso? El segmentador me permite en una misma tabla dinámica ir alternando. En este caso por regiones, lo vamos a hacer por regiones, pero también podría ser por producto, por mes, por como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? En este caso vamos a segmentar por región. Entonces, me paro encima de esta tabla dinámica, que lo vamos a hacer con esta. Me voy donde dice aquí arriba, en la cinta de opciones, analizar tabla dinámica. Y fíjense que aquí hay una sección que se llama insertar segmentación. Le voy a dar allí. Él me va a preguntar, ¿en base a qué quiere la segmentación? ¿Cierto? Entonces yo busco la región de venta, que es lo que yo quiero segmentar. Le doy a aceptar. Entonces me aparece este lindo cuadrito aquí, que son como, me da así como la opción para seleccionar. Voy a achicarlo un poquito, lo voy a poner aquí. Y fíjense lo que pasa. Aquí están seleccionadas las 3 regiones, pero si yo selecciono solamente Antioquia, vamos a hacer una pausa, Antioquia vendió 209 millones. Ahora bien, yo quiero que esta tabla, que está por meses, me aparezca solamente los resultados de Antioquia. ¿Qué hice yo? Y le puse un segmentador. Cuando yo escojo Antioquia aquí, la tabla cambia, fíjense. A lo mejor no se vio porque cambió muy rápido, pero ya el total
no son los 716 millones en esta tabla de aquí arriba, sino son 209, porque los resultados me los está dando solamente para Antioquia, fíjense, solamente para Antioquia. ¿Qué quiero ver Bogotá? Cambia el segmentador. Ahora veo solamente Bogotá. ¿Cómo sé que está bien? Porque yo aquí abajo había puesto las 3 regiones juntas y puedo ver que es el mismo total. Solamente que en esa tabla dinámica veo los resultados de cada región y aquí, en esta de arriba, puedo ver los resultados por meses para cada región, no todas juntas, para cada una. Si quiero ver Valle del Cauca, fíjense, para Bogotá están 253 millones, pero si yo me cambio a Valle del Cauca, cambia a, está muy parecido, 253 millones 673. Pero si me cambio para Antioquia, están 209 millones. Eso quiere decir que el Valle del Cauca vendió más. No, pero es que yo quiero ver todo junto. Ya no quiero verlo uno por uno. Simplemente aquí en el segmentador le dan la X y se me seleccionan las 3. Bien. Fíjense qué maravilla. Me permite hacer, filtrar la información de forma muy rápida y aparte se ve más bonito. O sea, cuando ustedes le presentan la información a otra persona que no sabe Excel, se lo muestran con tablas dinámicas, se lo muestran con un segmentador, o sea, ustedes quedan así como que, oh, sabe muchísimo de Excel, cuando esto no es difícil de aprender y aparte es una de las cosas más valiosas. O sea, me permite hacer análisis de forma muy rápida, sin tener que aplicar fórmulas. Bien, entonces vamos a aplicarla a esto, así como para que nos quede completo. A esta tablita que está aquí por meses, si escuché que alguien tiene una duda o que levantaron la mano. Quiero saber dónde se hace para aplicar el El segmentador. segmentador. Perfecto, Sí, vamos a señora. repetirlo. Este segmentador que está aquí lo voy a borrar. Chao, adiós. ¿Cómo lo borré? Simplemente suprimir, ¿verdad? Con la tecla suprimir o delete, en caso de que tenga la computadora no tenga la tecla suprimir. Delete. Me paro encima de la tabla dinámica que quiero segmentar, ¿cierto? Me puedo parar en esta, aquí. Me voy aquí arriba a la cinta de opciones donde dice analizar tabla dinámica y ubico en esta sección de filtrar donde dice insertar segmentación de datos. Y aquí ubico, digamos, la columna por la cual yo quiero segmentar. Entonces, en este caso es por región de venta. Le doy allí clic, fíjense, y aceptar. Y allí inmediatamente me arroja el segmentador. Él me da este cuadrito muy grande, yo simplemente lo que hago es que lo achico y lo acomodo por aquí en una esquinita. Bien, entonces lo que les comentaba me permite filtrar la información muy rápido. Fíjense, si, ay, soy el vendedor del Valle del Cauca y la verdad no me interesa ver las ventas de Antioquia. Veamos solamente Valle del Cauca. Bien, y yo les quería, digamos, como adicional, que a esta tabla dinámica que está por meses, le podemos hacer un gráfico que vaya amarrado a esa tabla dinámica y que varíe en función de los datos que voy seleccionando. Entonces, si la cosa más fácil, hacer un gráfico, me paro encima de la tabla dinámica, me voy aquí donde dice insertar, ubico el gráfico que quiero, que en este caso va a ser este de lineecitas o de curvas, agrego este que tiene puntitos y fíjense cómo él inmediatamente me da las ventas. ¿Cómo sé yo que esas ventas sí son reales? Fíjense, comencé en enero con 970,000 y por eso él me lo da aquí bajito. Lo que pasa es que no me muestra el 970,000 porque la escala está en millones. Entonces, claro, comparar 214 millones con 970,000 pesos, pues se queda por aquí abajito. Bien, pero este gráfico, así yo digo, no, este gráfico se ve como muy feito. Yo lo que empiezo es acomodarlo. Por ejemplo, si aquí esto es el total, que yo se lo pongo aquí en el título, total ventas, yo lo puedo agregar aquí, total ventas. Si solamente hay una curva aquí, o sea, esta línea, yo para qué quiero la leyenda aquí de total, eso la quito. O sea, yo empiezo a acomodar el gráfico para que se vea más presentable. Por ejemplo, estas cosas aquí suman ingresos totales, meses, eso yo lo puedo quitar, me paro aquí encima y le doy donde dice ocultar todos los botones. Entonces, fíjense cómo el gráfico ya se empieza a ver de forma diferente. También le puedo poner etiquetas, es decir, para que me aparezca el número aquí, le doy donde dice etiquetas de datos, para que ahora sí,
se aprecie mejor. La persona que lo ve ya sabe que aquí fue 970, aquí 4 millones, en marzo 214 millones y el mejor mes ha sido abril con 297. Entonces yo digo, si ya yo tengo las etiquetas, porque esto se llama etiqueta, este numerito aquí, pues yo para qué quiero una leyenda aquí, la quito. Entonces fíjense cómo el gráfico ahora se ve mucho mejor. Y sí, aquí está seleccionado todo, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Pero si yo solamente quiero Bogotá, por ejemplo, fíjense cómo el gráfico cambia, porque ahora solamente vamos a ver Bogotá. Si quiere ver Valle del Cauca, pues vemos solamente Valle del Cauca. Hay una ligera variación, fíjense. Y si me cambia Antioquia, ahí sí varía más. Y también puedo ver los tres juntos. Bien. ¿Dudas hasta este momento? No, señora. ¿Y cómo vamos? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues. Entonces, aquí yo ya les he mostrado cómo armar las tablas dinámicas, cómo ponerle un segmentador, cómo hacer un gráfico. ¿Qué nos falta de aquí? La presentación. O sea, porque así como está, yo tengo todos los datos, pero esto no se puede ver. O sea, esto así está muy desordenado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente comienzo a organizar. Entonces yo digo, bueno, esto que les anoté por aquí lo voy a cortar y se los voy a pegar, los voy a dejar, por ejemplo, por aquí. Y aquí ya ustedes, cuando lo vean, ya se acuerdan cuáles son los pasos. Entonces yo empiezo a organizar la información porque es que esto está muy desordenado. A esto, por ejemplo, le pongo un encabezado. Entonces, ¿yo qué le puedo poner? Análisis mensual de la empresa Zapatería El Castillo, por ejemplo. Estoy inventando algo. O sea, ustedes le van a poner el nombre de la empresa. O sea, que esto sea presentable, ¿verdad? Me voy a ir aquí a la parte de vista, en la cinta de opciones, y aquí donde dice línea de cuadrícula, lo voy a destildar. Clic. Para que, fíjense, las rayitas del Excel se vayan y esto me quede como si fuera una hoja en blanco. Entonces yo empiezo a organizar, bueno, esto lo voy a poner aquí arriba, voy a poner esto lo voy a bajar, voy a poner el gráfico aquí. Por ejemplo, esto lo puedo bajar, esta tabla dinámica, simplemente ¿cómo lo hago? La selecciono y con estas flechitas que me salen la echo hacia abajo, la muevo hacia abajo. Aquí al lado puedo poner el gráfico para que esté más presentable. Lo puedo achicar un poquito, no lo necesito tan grande. Así, que se entienda así. Al gráfico le puedo poner un borde para que se vea mejor. Aquí donde dice diseño, formato, perdón. Contorno de forma, negro. Fíjense cómo queda de bonito. Aquí puedo poner el segmentador para que la persona que vaya a ver la información pueda segmentarla, pueda escoger la región que quiere ver. Como habrá alguien que quiere ver todo junto, entonces te lo pongo por aquí. La información de los productos, que también es supremamente valiosa, la pongo aquí abajo, un ejemplo. Y esta información que está por meses y que está por producto, la selecciono y la pongo aquí abajo. Fíjense, la muevo así y la pongo aquí abajo. Entonces ahora yo pasé, como para que esto me abarque toda la pantalla, entonces vamos a agregarle una fila aquí para que me sirva como margen, por ejemplo. También le puedo agregar una aquí arriba. Fíjense cómo cambió. Puedo achicar esta fila para que no haya tanto espacio entre una tabla dinámica y la otra. Y aquí el segmentador. Bien, yo sé que esta parte la hice súper rápido, pero realmente esto no es, ya esta última parte no es nada difícil, es simplemente, fíjense, seleccionar la tabla dinámica, esperar, moverse aquí, que le aparezca estas flechitas que tiene como 4 puntitas y moverlas. O sea, no tiene para nada complicado. Lo muevo. Y ahora yo pasé, fíjense, yo pasé de tener una información plana, que la verdad no me aportaba nada, a tener un dashboard. Esto se denomina así, dashboard hace referencia a un tablero de control. Si usted, por ejemplo, trabaja con un socio, el socio es el que está en la calle vendiendo y usted es el que se encarga de la administración, por ejemplo, esa persona va a llegar y va a decir, oye, quiero ver cuáles fueron las ventas totales. O sea, no me digas más nada. Entonces usted ya sabe, si le quita aquí el filtro al segmentador, que las ventas totales fueron de 716 millones de los 5 meses que tenemos aquí.
la persona le va a preguntar, ¿y por región? Así se desglosa por región. Así se desglosa por producto. Fíjense, aquí tengo todos los productos que se han vendido y sigo manteniendo el total. ¿Qué quiere decir eso? Que es la misma información, solamente que desglosada de manera diferente. Y aquí también lo puedo ver por mes. Entonces yo digo, bueno, estos zapatos no los tenía los primeros meses del año, por eso es que en marzo están tan elevadas las ventas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si es alguna duda, bienvenido, ¿verdad? Y si no, lo silencian, por favor. Entonces, hasta este momento, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les ha parecido a la clase? ¿Cómo vamos? Recuerden que todas las dudas son válidas. Bien. Entonces, bueno, muchachos, de mi lado, o sea, no me queda nada más que explicarles. Esta es la clase que tenía preparada para ustedes. Explicarles cómo transformar un rango de datos en una tabla, luego esa tabla en una tabla dinámica y que finalizáramos creando un dashboard para el análisis de la información, no solamente para el análisis, sino para obtener un dato de forma muy rápida y sin necesidad de que ustedes tengan que aplicar fórmulas. Bien. Entonces, si tienen alguna duda, recuerden que me la pueden hacer. No importa si fue de lo primero con lo que abrimos la clase. Recuerden que este momento es para justamente eso, para que ustedes aclaren todas las dudas, porque al final el video ustedes los van a poder ver de nuevo. Esto queda grabado, entonces ustedes pueden regresar y ver toda la clase y lo ideal sería que hagan todo el ejercicio completo, o sea, que lleguen a este punto. Porque solamente viendo es muy difícil aprender, pero solamente cuando ustedes van, digamos, a hacer, o sea, a elaborar este archivo es que ustedes se les van a presentar dudas. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿Sí? Zulma dice, disculpe, pero son muchas cosas y estoy enredada. Ok, normal. Eso nos suele ocurrir cuando estamos muy nuevos con el Excel, ¿verdad? Yo siempre les digo, les cuento como esta frase en la que ustedes cuando están aprendiendo a nadar, el primer día que van a clase de natación, ese día aprenden cómo, digamos, cómo meterse a la piscina, pero sin lanzarse, sino solamente metiéndose, aprenden a hacer una burbujita, aprenden cómo hacer la brazada, pero no aprenden a nadar, ¿cierto? Solamente, digamos, dan sus primeros pasos. Y al igual el Excel, ustedes con un día o con una clase, pues no van a tener el dominio completo de esta herramienta. Solamente en la práctica es que ustedes van a poder dominarla. Bien. Profe, buenas noches. ¿Será que me puedes indicar nuevamente para hacer el gráfico dónde voy arriba? Por supuesto. Voy a borrar este y lo hacemos de nuevo. Bien. Me paro encima de la tabla dinámica que quiero hacer el gráfico, ¿verdad? Yo podría hacerle gráfico a todas las tablas, ¿verdad? En esta específicamente le vamos a hacer a esta, ¿verdad? Donde están los meses. Entonces me paro encima de la tabla dinámica, no tengo que seleccionarla completa. Simplemente me paro en cualquier dato de esa tabla. Me voy aquí donde dice insertar. Bien, y me voy donde dice gráficos. En este caso vamos a escoger este gráfico de lineecitas acá y escojo este. ¿Que quiero escoger este? También. ¿Que quiero escoger este? También. El que usted quiera. A mí en particular me gusta es este, ¿cierto? Me gusta porque trae estos puntitos aquí. Entonces, este gráfico así como tal cumple su función de transmitir información, pero no es agradable a la vista. Entonces yo empiezo a acomodarlo, pues para que, digamos, combine con toda mi hoja de Excel, que está muy bonita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a quitar lo que me sobra. Por ejemplo, esta suma de ingresos totales y meses no lo necesito porque yo sé que aquí están las ventas. Entonces, simplemente me paro encima de este botoncito y le doy ocultar todos los botones. Fíjense cómo el gráfico ya se pone un poco más amplio. Yo no necesito esta leyenda aquí de total porque yo sé que esas son las ventas. Entonces lo quito, ¿verdad? Aquí donde está el título, le acomodo el título y le pongo total ventas para que vaya completo y no solamente total. Y al gráfico aquí me voy al más y selecciono donde dice etiquetas de datos. Eso es para que me aparezca este numerito y sea más fácil de leer. Bien, y por último,
Como yo ya tengo los numeritos aquí, pues yo la verdad no necesito esta leyenda aquí, entonces la quito. Bien, entonces, ¿qué hago? El gráfico simplemente lo ajusto de tamaño y lo acomodo en este espacio que me quedó aquí, que era exclusivo para el gráfico. Aquí simplemente, bueno, otra cosa que le podríamos quitar al gráfico ya es opcional porque a algunas personas sí les gusta, son estas rayitas de aquí adentro. Simplemente me paro encima de la rayita y le doy suprimir. Y bien, y miren qué bonito quedó. A mí particularmente, no a todo el mundo, le gusta ponerle este formato, que le quede el borde, contorno negro. Cuando yo me pare aquí, puedo ver que todo este es el gráfico. Bien. La persona que me acaba de preguntar, ¿le quedó claro cómo insertar el gráfico? Sí, listo, profe, muchas gracias. Listo, pues. Bueno, de mi lado ya estamos listos. Recuerden este video para las personas que me comentan que fueron muchas cosas. Sí, totalmente, ¿verdad? Pero este video, esta clase les va a quedar a ustedes grabado. Entonces lo ideal es que ustedes vayan, ven una partecita, le ponen pausa, lo hacen. O sea, van haciendo el ejercicio en paralelo. Logran hacer esa parte, ven un ejemplo, 5 minutitos más, lo que se hizo en esos 5 minutitos, pone pausa y usted vuelve a su hoja de Excel y va haciendo el ejercicio hasta que llegue a este punto. Bien, y de todas maneras recuerden que nos queda una clase, entonces todas las dudas que a ustedes les surjan la pueden traer la próxima semana.